El día de hoy vamos a estudiar los conceptos de masa molecular y masa fórmula y también lo de masa molar. La masa molecular y la masa fórmula son dos conceptos que es prácticamente lo mismo, nada más que se usan para diferentes moléculas. Y es importante conocerla para cuantificar cómo es que los compuestos reaccionan entre sí. La masa molecular, primero antes de definir masa molecular vamos a definir masa atómica. La masa atómica es igual a la masa de un átomo, de un elemento determinado, expresado en unas unidades que son especiales para los átomos, conocidas como unidades de masa atómica, UMA. Esa viene en su tabla periódica. Si ustedes se van a su tabla periódica y ven la clave y buscan el número atómico, masa atómica, ese numerito que aparece ahí es la masa que tiene el elemento. En unas aparece como peso atómico, o sea, masa atómica y peso atómico se usan de manera similar en la tabla periódica. Entonces, masa atómica también a veces lo conocemos como peso atómico. Entonces, es la masa que tendría un átomo, pero en unas unidades especiales conocidas como unidades de masa atómica. Luego, la masa molecular, una molécula pues ya son muchos átomos combinados, por lo tanto la masa molecular será igual a la suma, o sea, otro concepto bueno antes, por ejemplo, la masa atómica o el peso atómico de masa atómica del hidrógeno. Si van a su tabla periódica y buscan el hidrógeno, van a encontrar que es 1.0079 unidades de masa atómica. O sea, un átomo de hidrógeno pesa, aquí le voy a poner, este es masa, también puede ser peso atómico. O sea, un átomo de hidrógeno pesa 1.0079 unidades de masa atómica. Después lo veremos cuánto es en gramos, pero esta es una unidad especial para los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el oxígeno, la masa atómica del oxígeno. Si me voy a la tabla periódica y veo su peso atómico o masa atómica, que es lo mismo, es de 15.999 unidades de masa atómica. Sería esto lo que pesa un átomo, un solo átomo de oxígeno. Esto sería lo que pesa un solo átomo de hidrógeno. Entonces, esta información viene en su tabla periódica. Ahí en las claves, ahí en su tabla periódica busquen peso atómico o busquen masa atómica y ese es el número que aparece ahí, es lo que pesa un átomo de ese elemento en unidades de masa atómica. Por lo tanto, la masa molecular, como estamos hablando ahora de moléculas, la masa molecular será igual a la suma de las masas atómicas. Suma de las masas atómicas de los elementos que forman el compuesto. Que forman el compuesto. Muchas veces en lugar de masa molecular se usa el término masa molecular es igual también a masa fórmula. Se usan en situaciones diferentes, pero masa molecular y masa fórmula es lo mismo, es la suma de las masas individuales de la molécula. Por ejemplo, si yo tuviera una molécula de agua, H2O, la masa molecular primero tendría que ver qué elementos tengo. Tengo hidrógeno y tengo oxígeno. ¿Sí? Luego, el número de átomos. Número de átomos. ¿Cuántos tengo de hidrógeno? Tengo 2 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos tengo de oxígeno? 1. Luego me voy a la tabla y busco la masa atómica de ese elemento. Por ejemplo, el hidrógeno
es 1.0079 unidades de masa atómica. Es la masa atómica del hidrógeno. Y la del oxígeno, ya habíamos dicho, es de 15.999 unidades de masa atómica. Por lo tanto, si yo quiero la masa de todo este compuesto, pues tendré que tomar en cuenta, este es de un solo átomo, lo multiplico por el número de átomos, o sea, tendré 1.0079 por 2 me da 2.0158. Eso es lo que aporta el átomo de hidrógeno a la masa total del compuesto. Y aquí tendré 1 por 15.999, 15.999. La suma total me da la masa molecular del compuesto, más 15.999, y esto me da 18.0148. O sea, la masa molecular del H2O es igual a 18.0148 unidades de masa atómica. Entonces, la masa molecular es la suma de las masas atómicas tomando en cuenta el número de átomos que aparecen en cada compuesto. Por ejemplo, si yo tuviera el H2SO4, tengo el ácido sulfúrico, tendré que ver primero qué elementos tiene. ¿Qué elementos tengo? Tengo hidrógeno, tengo azufre y tengo oxígeno. Luego, el número de átomos.